¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy Nos Toca, último día de la semana. Día importante para la política argentina. Sí, claro, sucedieron muchas cosas, ¿no? En principio el acto de la UOCRA, que el secretario general Gerardo Martínez habló, ponderó al presidente, pero lo que hay que tener en cuenta era la previa, el contexto de este acto, ¿no? Por una parte, durante toda la semana, Juan Mansur estuvo trabajando para que todos los gobernadores peronistas estuvieran presentes. Bueno, estuvo uno solo, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. El resto de los gobernadores no se hicieron presentes. Obviamente la Cámpora tampoco estuvo presente y obviamente sectores ligados al cristinismo tampoco fueron a acompañar al presidente Alberto Fernández. Por otra parte, hay que ver cómo se acomodó el gabinete, ¿no? Algunos estaban en primera fila, los más albertistas, Matías Culfas, Guzmán, y otros en segunda o tercera fila, los que estaban cercanos al kirchnerismo. Y el que sí dio la nota fue Sergio Massa, pero el caso de Sergio Massa es comprensible. Sergio Massa puede estar al lado de Cristina en un acto o puede estar al lado de Alberto. Es como una moneda que siempre cae de canto, es muy difícil verle la cara, pero de alguna manera así hace política el hombre y era muy previsible que hoy estuviera ahí. Lo que sí también pasó es que a partir de este acto uno dice, ¿es la décima primera vez que lanzan el albertismo? Bueno, no sabemos si de eso se trata. El asunto es que hoy nuevamente se trató de darle impulso a la gestión de Alberto Fernández, pero esta vez con decisiones políticas. La Secretaría de Comercio Interior, que maneja Roberto Feletti, que es un hombre ligado a Cristina Kirchner, bueno, va a ser salió de esa autonomía que tenía para generar políticas y pasó dentro de la esfera del Ministerio de Hacienda. Quiere decir que lo que hicieron fue no cambiar hombres o nombres y sí cambiaron el organigrama. A partir de estos días, según el decreto, la Secretaría de Comercio Interior es una Secretaría de Estado más que depende del Ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Ya había hecho críticas públicas Roberto Feletti, respecto a la inflación. Digo, yo puedo solucionar algunos números de la inflación, pero el que tiene que solucionar la inflación en algunos precios me corresponde a mí, pero el problema de fondo le corresponde al Ministerio de Hacienda. Bueno, ahora lo pusieron bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. ¿Se quedará Feletti? ¿Qué le estará diciendo a Cristina? ¿Quédate y hace oposición desde adentro? ¿O se va a ir y van a poner un nombre ligado a Martín Guzmán? ¿Qué va a pasar con los del área energética, que también están bajo amenaza? ¿O acompañan la nueva evaluación tarifaria o se tienen que ir? Bueno, todo esto está pasando porque hay un Alberto Fernández que parece haber tomado la iniciativa. Reiteramos, el acto de hoy iba a ser fundacional para esa iniciativa. No fue tan bueno como el gobierno pretendía, porque no fueron todos los gobernadores y faltaron muchos diputados que no son de la Cámpora, pero tampoco se jugaron fuerte con el presidente. Tampoco hubo muchos intendentes del conurbano, y esto es una señal. Dentro del peronismo ya están cada uno jugando su propio terruño, su propia localidad. Dicen, el 2023 si está perdido, ¿para qué vamos a perder o abrazarnos a Alberto Fernández? Hay una vieja lógica de la política. En política, al líder se lo acompaña hasta la puerta del cementerio, pero ahí se lo deja que entre solo. Cada uno va a pelear, cada gobernador, cada intendente va a pelear defender su territorio, porque el 2023 lo ven como algo imposible a nivel nacional. Esto es lo que leímos hoy de parte de la cuestión política. Y de parte de la cuestión económica y de gestión hubo también una rareza. El martes, nosotros lo vimos acá en Hoy Nos Toca, habló Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, con un colega de C5N y le preguntó sobre las retenciones agropecuarias. Martín Guzmán dijo, bajo ningún punto de vista se van a tocar ni se van a aumentar. Hoy a la mañana, en una entrevista con Ernesto Tenenbaum, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo, yo necesito subir las retenciones para bajar los precios internos, necesito que el Congreso entienda esto, necesito convencer al Congreso, no mando el proyecto de ley porque tengo minoría y no me lo van a votar. 2 horas después de decir eso Alberto Fernández, Julián Domínguez, el ministro del sector agropecuario, el ministro de Agroindustria, dijo que no hay ningún proyecto y que no piensa subir las retenciones. Es decir, un ministro, el de Hacienda, dice que no sube las retenciones. 72 horas después el presidente dice que hay que subirlas. No dice, bueno, cambiaron de opinión. Hacienda se tendrá que ajustar a lo que dice el presidente. 2 horas después, el ministro del área desmiente al propio presidente. Bueno, así
con esa vorágine y esa gran cantidad de contradicciones es como se mueve el gobierno de Alberto Fernández. Por eso necesita del respaldo político, por eso necesitaba hoy de un relanzamiento que fue bastante pobre. De esto vamos a hablar con Sheila Vilker, que es analista política. También hubo reuniones Juntos por el Cambio, vamos a charlar con Franco Monchia, que estuvo en la reunión de Juntos por el Cambio para ver de qué se habla en la oposición. Tenemos algunas líneas, sabemos qué pasó ahí, pero siguen insistiendo, parece que el discurso de Pichetto fue el más duro en pos de la unidad. Antes de pasar a la mesa y antes de abrir el programa con el clip, yo quiero invitar acá al piso que venga un minuto, Eloy. Por favor, Eloy, vení. Te lo pido, por favor. Eloy Casares, nuestro productor ejecutivo. A ver si me pasé un plano con él. Para atrás por la luz. Perdón por la informalidad, él no quería esto. Nuestro productor ejecutivo, que prácticamente creó y nos toca, hoy se va y deja de ser nuestro productor, el Pájaro, lo va a reemplazar otro gran protagonista de este canal. Pero yo quiero decir que lidiar con un productor, para un conductor, para un periodista, lidiar con un productor es pelearse, es discutir, es no coincidir, es amigarse, es tener amistad, es tener cariño. Eso es día a día, un programa diario genera todo eso. Bueno, después de todo, yo a este tipo que está acá lo quiero un montón y lo voy a extrañar mucho. Y yo quiero decirle que te queremos mucho y de parte de todo el equipo y toda la gente del canal te vamos a extrañar en este programa. Gracias, Eloy. Ahora sí, nos metemos de lleno en esto que es Hoy Nos Toca. Nuestra Sagrada Carta Magna determina los roles de cada uno de los que nosotros elegimos. Y el sistema argentino es presidencialista. Nos hacen discutir entre nosotros mucho. En verdad lo que estamos discutiendo en la Argentina es lo que queremos preservar los derechos que desde 1945 hasta hoy ganaron los que trabajan y los que quieren quitar esos derechos. Nosotros ya Juntos por el Cambio hemos hecho un acuerdo, hemos hecho promesa que no vamos a apoyar ninguna ley que sea más aumentar los impuestos. Los planes sociales que se dieron desde hace 20 años tuvieron algún tipo de formación educativa o laboral. El resto nunca pudo insertarse. Eso muestra el fracaso. Всіх цивільних людей, ті, хто були заблоковані на заводі, евакуація інших цивільних людей, які були біля заводу або які були в Маріуполі, вона розпочата давно вже. Bueno, luego de este momento emotivo, despedir a Eloy. Lo queremos a Eloy, por eso. Es fuerte. Es fuerte. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, es fuerte para nosotros despedirlo. Pero bueno, igual el programa sigue, por supuesto, y con otro gran productor ejecutivo, con todo el equipo. Está Fede, bueno, Franquito, todo un gran equipo de producción, que Valeria también, que hacen un gran programa. Bueno, vamos a analizar esta jornada política. Algo te conté en la introducción, un relanzamiento de Alberto Fernández. Salió como Alberto esperaba, no salió tan bien. Hay modificaciones, hay un Alberto que quiere tomar iniciativa, el kirchnerismo lo va a dejar o no. Lo vamos a analizar con la siguiente invitada. Se trata de Sheila Vilker, que es investigadora y analista de opinión pública, directora de la consultora 3.0 y además es magíster en comunicación y cultura. Sheila, bienvenida. ¿Cómo estás? También queremos a Eloy. Sí, claro, sí, nos molesta mucho. Bueno, Sheila, hubo un solo gobernador en el acto de la GOCRA y todos sabemos, por información, que durante toda la semana Juan Mansur estuvo trabajando bastante para que vengan muchos gobernadores al acto de la GOCRA, que era un acto donde el discurso del organizador iba a ser para defender la gestión de gobierno de Gerardo Martínez, la gestión de gobierno de Alberto Fernández. Hubo pocos intendentes del conurbano, vi muy poco, te diría casi ninguno. Muy poco. Te diría casi, no sé si 2 o 3, pero casi nadie. Hubo pocos diputados, los más albertistas, los más conocidos, pero se sabía que los de la Cámpora no iban a estar, pero otros que están ahí en el medio tampoco estuvieron. Quizás el apoyo más significativo fue que estuvo Sergio Massa. Sí. No salió tal cual el gobierno quería, ¿no? Soria, ¿no? También. Tuvo bueno, Soria, ¿no? Pero estuvieron los ministros del gabinete, pero viste no que se sentaron Aguado, un poquito más lejos. También sí. ya hubo como una señal ahí. No estuvieron en primera fila. Sí. Yo creo que una vuelta más sobre esta cebolla que tiene ya muchas vueltas de tensiones, ¿no? Digamos, dificultad para encontrar un punto común. Me da la impresión de que, bueno, esta es una escena difícil, ¿no? Digamos, era una escena para salir fortalecida y me da la impresión
de que es difícil llegar a esa conclusión, más bien lo contrario. ¿No? Digamos, no sé cómo lo ves vos, pero me da la impresión de que, bueno, es una muestra, sobre todo por la propaganda que había tenido el acto previamente, claro. Es una muestra de debilidad, ¿no? Digamos, también uno debería preguntarse cómo estuvo organizado esto, ¿no? Digamos, a mí me da la impresión que las señales que deja, y esto es materia tuya, pero que no logró el apoyo que pretendía mostrar, pero por lo menos demostró que él quiere tener una iniciativa política que antes no mostraba. Sí, a mí me contaron, por ejemplo, que la invitación fue impartida por la UOCRA, no por presidencia. ¿No? Digamos, eso ya te marca una escena de cómo fue un poco movilizado, ¿no? Pero sí, ciertamente, es como vos decís, hay una gran dificultad para encontrar un punto común. La otra foto del día, por ahí es la foto de unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, tenés la dificultad para encontrar el arco desplegado en su unidad del oficialismo y al mismo tiempo de la oposición, es cierto, con la ausencia de la figura de Macri, o sea, sin Macri, pero una foto también importante hoy, la de la matanza, ¿no? A mí me parece, después vamos a hablar de lo que pasó Juntos por el Cambio, me parece que lo significativo es que cuando una fuerza, una coalición, porque no es un solo partido, una coalición política como era Cambiemos, pierde la elección estando en el gobierno, el ABC de la política te dice que después se desmembra, se desarma, se pasan facturas, y no lograron mantener la unidad. De hecho, ganaron la elección de medio término y creo que le agarraron el gustito a esa unidad. Incluso hoy Gerardo Morales dijo, no hay Juntos por el Cambio sin radicalismo, como diciendo, el radicalismo va a estar ahí. O sea, como si había dudas, va a estar ahí. Mira, no se desmembró. Pero los padecimientos de hoy son disputas de liderazgo. No se desmembró, pero se empezó a chisporroteos ya hace tiempo que hay, ¿no? Digamos. Y esa disputa es, bueno, a ver... Pero es más fácil desmembrarse en el llano que en el poder. Totalmente. Y esto está dando al revés. Exactamente. Esa es la nota política. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, también creo que el fenómeno de las voces opositoras dentro del gobierno son las voces opositoras más potentes que hay hoy en el país. Cuando vos escuchás el tono de los discursos, las razones y el tono de la crítica, te diría que es incluso mucho más duro que la crítica opositora, ¿no? Digamos que también hasta el día de hoy, bueno, hasta esta foto, ¿viste? Viene como un poco trastabillando respecto de, bueno, cómo pararse, cuál es el posicionamiento político, y lo que más trasciende, lo que más se ve es el tironeo interno, ¿no? Entonces, yo te diría... Hoy creo que la gran nota de la época es que el discurso más fuerte opositor al gobierno hoy está dentro del gobierno. ¿No? Digamos, y de la mano de eso, por otro lado, una recuperación de una serie de... Sí, no se puede solazar eso, es cierto lo que decís. Que lo más fuerte que hay en contra del gobierno se ve dentro del gobierno, las posiciones más duras. Las posiciones más duras están ahí. Y de la mano de eso, por supuesto, todo un recupero de un campo semántico vinculado a pueblo, vinculado a defensa de los más necesitados. Antes de dejarlo, Leandro, yo le hice el comentario cuando comenzaba, dentro de las rarezas que hay, que es raro el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Es raro. Hoy hay un ejemplo. Mira, el gobierno es raro, el clima está enrarecido, el contexto es rarísimo, el contexto local, pero también, digo, nacional, pero también el contexto internacional. Sí, pero Sheila, el martes habló Guzmán, le pregunta por la retención, dijo, no, las retenciones no van a subir. Hoy a la mañana dijo, necesito subir las retenciones para bajar los precios internos, quiero convencer al Congreso. 2 horas después habla el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, dice, no vamos a subir las retenciones. O sea, el presidente desmiente al ministro de Economía y después el ministro de Agro desmiente al presidente. O sea, eso es raro, esto no se vio. ¿Y sabés qué es lo más raro de eso? Que pareciera que son 3 actores que están relativamente en fila. Claro, que no son los actores que están en pugna. Claro, son del mismo lado, digamos. Son dimes y diretes de un lado de la disputa oficialista. Así que ahí lo que vos ves, eso ya más que disputa, eso es falta de coordinación, falta de criterio, dificultad para trazar un rumbo. Perdón, en el caso de Julián Domínguez es falta de respeto al liderazgo. Yo, si el presidente, soy ministro, y el presidente a la mañana dijo algo, por lo menos no hablo y después lo consulto. No puedo salir a desmentir al presidente. O sea, esto es lo raro de esta gestión, ¿no? Digo, esa falta de respeto por ese liderazgo. Al presidente no se lo desmiente. Un ministro no lo desmiente. En todo caso no habla. Sí, y en todo caso lo que debe hacer es retirarse, ¿no? Claro, sino dar un paso al costado. O sea, estas tensiones, bueno, yo creo que no es el primer caso, ¿no? Digamos, ni es el primer...
dentro de este gobierno, ¿no? Ni es el primer caso, ni es la primera tensión, ni es el primer desafío a la palabra presidencial. Yo lo que te diría es más de lo mismo hasta ahora, ¿no? Digamos, y más de lo mismo también en la dificultad para encontrarle el pulso a la gestión, al ordenamiento de la escena, verticalismo básico. O sea, un sistema presidencial, o sea, más vertical que el sistema presidencial no hay, más vertical que el peronismo no hay, y eso hoy está cascoteado, ¿no? Si vos asesorás en comunicación a Alberto Fernández, después de lo que vimos esta mañana, ¿no? Él salió en una entrevista radial, lo pasearon por varios temas, en esos temas él como que presentó excusas ante cada cuestión que se mencionaba y terminó yendo en contra de lo que había dicho el ministro de Economía de las retenciones. ¿Qué le aconsejarías al presidente? Porque parece que cada vez que habla como que se diluye también su palabra y su autoridad. Mira, yo te voy a decir una cosa, el presidente recuperó un poco de imagen hace unos meses, en un periodo en el que su voz se escuchaba menos y se escuchaba más la de su vocera, la de Cerruti. Ese periodo que logró, igual, por supuesto... En márgenes bajos, ¿no? Sí, o sea, habló menos, recuperó imagen, ¿no? Digamos, es cierto que es difícil no hablar, no habló, pero tuvo su foto atajando con los mocasines, ¿no? Digamos, toda esa escena playera, ¿no? Que recordaremos de hace unos meses. Sí, sí. La verdad que lo que se ve es que ante el retiro de la palabra pública, la figura solo por sí misma prolifera. Entonces, bueno, no sé, evaluar la palabra, sobre todo en un contexto en que vos tenés la palabra con un problema de credibilidad, donde donde la palabra empieza a devaluarse. Bueno, hablar menos es comunicar mejor. Sheila, ustedes midieron, ¿no? Algo en la provincia de Buenos Aires, como están, no sé si tenemos placas, Fede. Sí, hicieron estudios del impacto de la inflación en todo el país y en la clase media, ¿no, Sheila? Sí. ¿Y qué te dieron esos estudios? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Mira, a ver, yo te voy a decir algo. Recién venimos hablando de la política, los dimes y diretes, las tensiones, las dificultades para comunicar. La verdad que todo eso aporta a la escena y lo que te muestra es algo que tiene que ver con que la ciudadanía cada vez más ve que el problema económico es muy importante, pero el problema en el fondo es político. O sea, esa idea... ¿Pero eso lo entiende la ciudadanía? Por supuesto. Nosotros preguntamos el mes pues pasado... la gente dice, bueno, me tienen cansado Alberto y Cristina, pero solucioname el problema de la inflación. O ven que el problema de la inflación también es producto de la pelea de Alberto y Cristina. Mira, dos cosas al respecto. Por supuesto, la inflación es el principal problema. Es lo primero que aparece, yo te diría, es el desvelo cotidiano. ¿No? Digamos, porque es penuria en el día a día la inflación. O sea, es dificultad para componer la mesa, es dificultad para enfrentar cualquier gasto que se presente extra en los sectores medios, es dificultad para darse esos gustitos que hacían a la vida de la clase media. Pero cuando nosotros preguntamos cuál es la naturaleza de los problemas argentinos, preguntamos, ¿usted cree que son políticos o económicos? Aún en medio de esta crisis fenomenal, hay un porcentaje mayoritario, te diría casi un 2-1, que señala lo político. O sea que hay un entendimiento de que la situación es crítica, ciertamente, ese reconocimiento está, pero que la cuestión política agrava los problemas económicos. Entonces, me da la impresión de que la sociedad argentina ha llegado a ese grado de conceptualización, por más que el desvelo cotidiano sea económico. ¿No? Entonces, tenés ahí un fenómeno que, bueno, el problema político, el problema económico está totalmente politizado. Es algo de lo que pasó con la inflación. La inflación es un tema económico. En algún momento, cuando entran los discursos políticos, cuando el presidente declara la guerra a la inflación, bueno, el problema se vuelve claramente un tema político. Entonces, hoy inflación es un tema de carácter político antes que económico, porque está politizado. Claro, es interesante cómo la gente percibe la inflación, ¿no? Porque ustedes preguntaron cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensa en inflación. Y muchos, ahí lo estamos viendo en pantalla, las palabras que contestaban los encuestados por la consultora de Sheila, muchos decían pobreza, tanto en el total país como en la clase media, ¿no? Sí. La asociación entre inflación y pobreza y empobrecimiento es absoluta, es total, digamos. Vos ahí tenés como una especie de naturalización de la dinámica inflacionaria con la dinámica de la pobreza. Es algo que, bueno, yo creo que también es no siempre hemos visto esta asociación
tan natural entre unas y otra idea, ¿no? Entre inflación y pobreza. Antes por ahí inflación tenía que ver con otras cosas. Hoy esa asociación está presente. Y sobre todo en la clase media, ¿no? Digamos, donde, bueno, se cruza También corrupción, ¿no? Sí. A ver, qué raro. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando pensás en inflación, no? Pobreza es lógico. Aumentos. Pero veo muy destacado corrupción. Sí, Corrupción segmentos está como en medios. un segundo orden. ¿Por qué la un tercer gente orden. relaciona la corrupción con la inflación? Mira, esto tiene que ver, digo, si a vos tenés la apertura por Total País versus clase media, si ves la apertura por último voto de Fernández versus voto de Macri, Sí. lo que vas a ver es que corrupción es una lectura cercana al elector de Juntos. Que básicamente corrupción en el elector de Juntos no es solo un fenómeno de vueltos vinculados a la obra pública, sino yo te diría casi un lente de aumento para entender lo social. Corrupción es la dinámica que hace que todo fracase, ¿no? Claro. Digamos, yo te diría casi como un principio explicativo de todos nuestros males. Y eso es algo que está muy presente, por eso hay un linkeo de corrupción con la idea de privilegios, por eso hay una idea de corrupción con la idea de fracaso educativo, con la idea de inseguridad, con la idea, digo, como si la corrupción explicase casi todos los problemas argentinos. Eso en una parte importante del electorado de Juntos por el Cambio está presente y sigue presente aun cuando sus dirigentes hayan dejado de hablar del tema. Porque si vos analizás el grueso de los discursos que hay hoy de la oposición, Sí. bueno, vas a encontrar cada vez menos la palabra corrupción. Vas a ver que están hablando de otras cosas, pero no de corrupción. No de corrupción. Y cuando se A le ver. preguntan recortes, si tuvieron que hacer recortes de gastos en el último tiempo, Total País, Total Clase Media, mayoritariamente sí. En 9 de cada 10 argentinos hicieron recortes. O sea, esto realmente es un bombazo. Cuando ves esto... ¿Y recortes o sea, de qué tipo? Bueno, lo preguntamos, no sé si tenés la placa para mostrarla, pero lo preguntamos. Básicamente a nivel Total País En general hay son 3... consumos culturales, ¿no? Se arranca por ahí siempre, ¿no? Mirá, en la clase media es lo más fuerte, salidas y entretenimientos. Sí, ahí lo vemos, mira, a ver si lo podés leer, Elian, que está así. 50 puntos Sí, ¿en casi. qué áreas tuvo que realizar recortes? Total País, salidas y entretenimientos, 47,9%. Hay entretenimiento, uno puede ver consumos culturales, cine, Luego teatro, ese alimentos. tipo de Por cosas. supuesto. Alimentos muy altos. Muy también, alto lo de seguro. alimentos. ¿sí? Una hamburguesa, ¿no? Digamos, o sea, un recorte la salida con los nenes a comer una hamburguesa, la salida esos recortes están, cuando vos ves Total País, el tema alimentos es preocupante, arriba de 40 puntos, 45, 46 puntos. En la clase media el recorte de alimentos es del 22%, 21,7%, pero igual es fuerte. Vos pensás que 2 de cada 10 personas de clase media definida por criterios estructurales, no por ingreso, o sea, la verdadera clase media, no el que se autopercibe clase media, con condiciones estructurales de clase media, tuvo que cambiar su dieta. Esto es algo que nosotros lo vemos con una claridad total en la fase quali de la investigación, donde te cuentan efectivamente en qué recortan, digamos, donde aparecen, no sé, el fenómeno del tarjeteo, ¿no? El tarjeteo para gasto corriente, la preocupación por el alimento balanceado para el perro. Fíjate a qué nivel de preocupación mueve el achicamiento o la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Ropa en tercer lugar en Total País, pero segundo lugar en Total Clase Media. Y fue un tema que hoy fue abordado por Alberto Fernández, el tema de La primera los vez que viste aumentos, contra Alberto Fernández contra el la sector industria textil. Siempre fue como muy protegido. De hecho, los empresarios del sector de alimentos se quejaban de que contra ellos iban las críticas y nunca iba contra el sector textil. Y Alberto, desde que es presidente, es la primera vez que viste contra ese sector. Así es. Bueno, son efectivamente dificultades que se enfrentan en la diaria, que lo enfrenta la población general y la clase media, por supuesto, no está exenta, ¿no? Digamos, sobre todo porque la clase media puede tener rasgos de clase media por vínculo con el nivel educativo, por vínculo con el mundo laboral, pero ve mermado su ingreso, básicamente pérdida de poder adquisitivo. Por eso esa asociación tan natural entre inflación y pobreza.
Y la otra cosa que hay que decir es, bueno, lejos de ser un problema abstracto la inflación, esto lo que te muestra es un problema cotidiano. A ver, no tenemos la placa, pero ¿hay diferencia de visión respecto a la inflación entre el votante de Macri, de Cambiemos, y el votante Sí, del Frente de Todos? por supuesto. ¿Cómo es eso? Mira, en términos de las palabras y las miradas, para empezar, hay explicaciones distintas de por qué existe el fenómeno. ¿No? Digamos, los votantes de Juntos lo que te dicen es un fenómeno que existe porque hay emisión o porque hay suba de impuestos, como una lectura muy, muy natural. El votante de Juntos opositor dice porque hay emisión monetaria y porque hay suba de impuestos. Sí, como predominantemente. Sí. ¿Y el votante del Frente de Todos? Posiciones predominantes, ¿no? Sí. Por supuesto No vamos a encontrar, claro. la posición predominante es esa y la posición predominante del votante oficialista, ahí también hay grieta, es porque hay empresarios que especulan, porque hay empresarios súper ambiciosos, porque hay empresarios aprovechadores y también porque hay falta de controles del gobierno, porque el gobierno no sabe ponerles un límite. O sea que, de alguna manera, fíjate que son como dos miradas y dos universos muy distintos. Ese es un dato muy kirchnerista, perdón que me meta. Eso de que la inflación es culpa de los 15 formadores de precios es un discurso muy kirchnerista del sector más duro, que otros lo rebaten y dicen, siempre controlaron eso y nunca pudieron frenar la inflación. Controlar eso es algo momentáneo, pero se ve que hizo carne en un sector de la... Es mirada de mundo, todo, claro. es mirada de mundo, ¿no? Digamos, Claro. son los anteojos con los que se lee el fenómeno. Esto por un lado. Por otro lado, esta explicación de alguna manera se traslada a esto que nosotros llamamos el top of mind, que es la primera palabra que se te viene a la cabeza al pensar en un problema, y por supuesto en el universo, de la nube de palabras del votante de Juntos, aparece, bueno, justamente emisión, impuestos, corrupción, como especificidades propias de ese segmento, y del otro lado también aparece FMI, ¿no? Como, claro. como un fenómeno vinculado, como especificidades. Está totalmente ¿no? relacionado con ese discurso ¿no? político, Digamos, claro. Entonces, bueno, lo que vos ves es que la grieta ordena lecturas. O sea, la grieta no es solo un fenómeno de la política, es un fenómeno de mirada social, o sea, está en la sociedad. Sheila, ¿qué voto es más resiliente? Porque me acuerdo de 2018-2019, Macri, la gestión económica de Macri tuvo muchas dificultades, entre ellas corridas cambiarias, y la clase media estuvo afectada también en 2018-2019. Ahora el votante del Frente de Todos también es afectado por la inflación, por la suba del precio de los alimentos. ¿Qué voto te parece más resiliente? ¿El de Juntos por el Cambio en 2019, que un 41% apoyó a Macri, o el votante de ahora del Frente de Todos, que pese a las dificultades puede seguir apoyando? Bueno, el votante del 19 de Macri, cuando uno mira adhesión electoral y crítica sobre la gestión, lo que uno ve es que han logrado activar un voto aún en el descontento y en la disconformidad económica, ¿no? Digamos, cosa que es muy difícil de hacer y en la general lo han logrado hacer. Hoy la escena, bueno, lo que vos tenés son barrios barrios políticos, ¿no? Barrios electorales que te marcan el contorno de la escena electoral. El mundo o el bloque del voto oficialista es un voto duro. Cada vez más chica es la torta, pero es un voto duro, pareciera estar muy sólido. Y el votante de Juntos por el Cambio, bueno, es un voto más blando, se ve un poco más amenazado por la emergencia de Milei, como una figura que de alguna manera captura en mayor medida voto amarillo que voto azul, pero ojo porque también hay un montón de electores azules, sobre todo en las juventudes, un poco disconformes, que lo están mirando con cariño. Buscan la rebeldía por ahí. Sí. Sheila, nos quedamos sin tiempo. Un No me placer. gustó tenerte en el programa, como Bueno, siempre. bueno, muchas gracias. Gracias por la Gracias a información. ustedes. Breve corte y después nos metemos en el lado de enfrente, ¿no? Hoy hubo reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en La Matanza, en San Justo, y hay novedades de eso. Te vamos a contar con uno de los protagonistas. Bueno, y hoy en San Justo, ahí en el partido de La Matanza, se juntó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Estuvieron todos, faltó Mauricio Macri, el expresidente, pero estuvieron todos. Predominaron algunas
algunos discursos, algunas premisas, que es la unidad de Juntos por el Cambio va a seguir, todos se comprometieron a sostener la unidad. De hecho, hubo un discurso muy fuerte de Miguel Ángel Pichetto, que dijo, si no nos mandamos ninguna macana y seguimos con este rumbo, vamos a hacer gobierno. Horacio Rodríguez Larreta acotó, si vamos a hacer gobierno tenemos que tener un plan de gobierno y hacérselo llegar a la gente y comprometernos públicamente. Bueno, yo te cuento lo que trascendió, pero hubo un protagonista que va a charlar con nosotros, que es el siguiente invitado. Se trata de Franco Mochia, que es presidente de la Fundación Pensar, es director del Banco Ciudad, fue ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y es hincha del invicto Racing Club. Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahí no sé si me parece que tenemos un... Se nos quedó el contacto, a ver si lo podemos retomar bien. El Zoom a veces tiene esas cosas, ¿no? A veces pasa esas cosas con el Zoom. Bueno, mientras retomamos con Franco Mochia, te cuento lo que trascendió de la reunión. Sí. Pichetto habló y le dijo, muchachos, si hacemos bien las cosas y no nos mandamos ninguna macana, Juntos por el Cambio va a ser gobierno en el 2023. O sea, y no rompemos la unidad. Porque Pichetto fue uno de los que recalcó la necesidad de sostener la unidad de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta dijo, pero necesitamos un plan. Si vamos a hacer gobierno, necesitamos un plan de gobierno, ¿no? Y después también llamó la atención que Gerardo Morales, que es el más crítico, por ejemplo, hacia los halcones, que es el más dialoguista, dijo, no hay Juntos por el Cambio sin radicalismo. Quédense tranquilos que el radicalismo va a estar. Todo esto se dijo ante la ausencia de alguien que no es poco importante en todo esto, que es Mauricio Macri, ¿no? Sí, Mauricio Macri, que fue protagonista de otra foto importante hoy, porque se juntó con Rodrigo Loredo, y sí. se fotografió con Rodrigo Loredo, que es una de las caras de la renovación radical. Hombre de Martín Lustó, ¿no? Hombre de Martín Lustó, y dicen los que están cerca de Macri, que Macri dice, está muy bien la idea de unidad, sigamos estando unidos, pero en pos de la unidad no nos olvidemos del cambio, que es otra de las banderas de Juntos por el Cambio. Un poco interesante también esa dualidad de las miradas, ¿no? Sí. Me llamó, de todas maneras hay un posteo en redes que hizo Rodrigo de Loredo donde habló muy bien de Mauricio Macri, ¿eh? O sea, habló y reivindicó que, digo, teniendo en cuenta que viene de alguien de Lustó, que Lustó no es una persona que suele hablar bien de Macri, llamó la atención, no una reivindicación, pero sí un posteo, una foto y hablar bien del expresidente. A ver, Franco, si recuperamos la comunicación. Bueno, tenemos problemas de comunicación. Te decía, un hombre ligado a Martín Lustó, al radicalismo, sube una foto con Mauricio Macri, lo reivindica. Dijo, coincidimos, por ejemplo, sí, en algunas cosas. Y Macri también dijo que ¿Y el mensaje de esa foto para quién es para vos? Para Gerardo Morales. Para Gerardo Morales, para claramente. para Gerardo Morales. Que es el hombre con el cual Macri tiene más chiporroteos en la interna. Ese mensaje para Gerardo Morales, sin duda. Y Gerardo Morales también le da un mensaje a Macri cuando dice, quédese tranquilo que no hay Juntos por el Cambio sin el radicalismo. O sea, el radicalismo va a estar. A ver si está Franco Mochia en contacto. Ahora, Franco, ¿me escuchás? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, estábamos analizando nosotros con la información que teníamos, pero contanos vos que participaste de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿de qué hablaron y cuáles son los puntos salientes? Daniel, el objetivo fue juntarnos en la mesa para charlar uno de los temas principales de la Argentina, que es la discusión de las políticas sociales. Obviamente, para todos los que seguimos estos temas, los números de la pobreza en la Argentina son escalofriantes, tanto desde el punto de vista del nivel. Hoy tenemos casi 38% de pobres en Argentina, o sea, más de 1 de cada 3 argentinos es pobre. Y por otra parte, ese nivel de pobreza, si lo miramos en el tiempo, desde el 83 hasta hoy, estuvo en promedio en el 36% y su nivel más bajo fue en el 2017 en 26%. Son niveles altísimos. Y por otra parte, sabemos que las políticas que se han implementado para tratar de mitigar este problema, que es un síntoma, no es la causa, no han sido efectivas. Porque cada vez tenemos más gente y la gente que entra en el sistema digamos, en esta red de contención, en vez de funcionar como una red de trapecista, que
que hace que el trapecista no se caiga al piso, funciona como una red de pesca, hace que el que queda en la red no vuelva a salir Bueno, nunca me más. parece que uno de los temas comunes denominadores que tuvo la reunión, en la cual hubo coincidencia entre todos los participantes, es criticar el clientelismo y la forma con que el gobierno analiza la ayuda social a los sectores más desprotegidos, ¿no? Correcto. Igual el primer punto para resolver este síntoma, le digo síntoma no porque no sea importante, porque vuelvo a decir, es uno de los indicadores digamos, de fracaso de nuestra sociedad. La principal manera de solucionar eso es que la Argentina tiene que crecer, tiene que generar empleo. La principal política social de un país es generar empleo productivo, especialmente en el sector privado, cosa que la Argentina no hace desde hace mucho tiempo. Independientemente de eso, necesitas tener una red de contención para los que quedan afuera, y una de las conclusiones del análisis de los números es que la pobreza, ese 38% requiere varios doble clics. El primero es que hay casi un 30%, que es lo que se llama un núcleo duro, que incluso si hay empleo le cuesta volver o salir de la trampa. Y el otro punto es un tema de edad. Ese 38% en promedio para chicos entre 0 y 14 es más del 50%. Eso es un tema dramático por el 38%, pero es un tema que si no lo resolvemos rápidamente vamos a tener un problema mucho más grave a futuro, porque la gente de mayor edad es relativamente menos pobre, con lo cual vamos a ser mucho más pobres a medida que pase el tiempo si no hacemos nada. Franco, la reunión que tuvieron ustedes fue en La Matanza, bastión del kirchnerismo. ¿Con qué propuestas ustedes piensan competir por el voto en ese bastión, o por lo menos en el conurbano bonaerense, donde el kirchnerismo tiene su voto núcleo? Bueno, el punto clave es tener claro el fracaso del actual gobierno, el fracaso de las políticas que se están llevando a cabo, y tener un muy buen plan. Esto fue un tema que surgió varias veces hoy en las discusiones en la mesa. Es fundamental llegar al gobierno con el plan listo y diseñado. Eso lo estamos haciendo. Hoy las 4 fundaciones de los 4 partidos principales de Juntos por el Cambio están trabajando juntas, generando diagnósticos, recomendaciones y planes de acción de política pública, no solo en este tema social, sino también en temas económicos, en temas de relaciones exteriores, en temas de educación, que es otro de los puntos claves. Nosotros estamos convencidos que cuando uno llega al gobierno, si no tiene muy claro su plan desde antes, en el gobierno es muy difícil. Sí, ahí tenemos problemas con el contacto del Zoom con Franco Mochia. Bueno, está bien, digamos, lo que decía. A ver, Franco, si me escuchás, la última parte es esta. Yo te escucho perfecto. Bueno, la última pregunta, porque tuvimos problema de conexión, es si la ausencia de Mauricio Macri, el expresidente, se debió a un problema de agenda o a que Mauricio Macri no está coincidiendo con las decisiones que toma la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Bueno, Mauricio es parte de la mesa. Mauricio es un convencido de que tenemos que tener planes no solo eficaces y efectivos y que ataquen a los problemas principales de la Argentina, sino que esos planes también tienen que estar consensuados con nuestros socios, porque cuando lleguemos al gobierno, llegue el que llegue como candidato presidencial y futuro presidente de Juntos por el Cambio, tiene que tener políticas públicas que están consensuadas y apoyadas por el resto de las fuerzas que componen nuestra coalición, para que seamos más efectivos en aplicarlos. Esto es algo que hoy podemos hacer. En el 14 y 15 no se pudo hacer porque la coalición se armó muy cerca de las elecciones. Hoy estamos trabajando juntos desde el 2019 y la verdad es que yo entiendo que muchas veces es más noticia
las discusiones o las competencias de quiénes van a ser los candidatos o quiénes no van a serlo, pero el trabajo conjunto, el discutir sobre temas, sobre datos, sobre números, nos está llevando a trabajar muy, muy juntos y con foco común, tanto con la Fundación ALEM, que es la Fundación de la Unión Cívica Radical, con la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica y con la Fundación Encuentro del Peronismo Republicano. Y la verdad que estamos trabajando bien. Este proceso que a algunos les teníamos un poco de miedo al inicio, la verdad que ya 1 año y medio después de que comenzó y que hoy es mucho más claro y ya tiene más productos para mostrar, ha sido un proceso muy edificante. Me parece que estamos teniendo mejores planes porque trabajamos juntos y yo soy un firme convencido que vamos a llegar al gobierno en el 23 con un plan efectivo, consensuado y que va a ser apoyado por los que pierdan para que el que gane lo haga de la mejor manera posible. Porque para nosotros el poder, tenemos vocación de poder, pero vocación de poder como servicio. Es llegar al gobierno para mejorarle la vida a la gente. No es llegar al gobierno para hacer cosas con ese poder que no se deberían hacer. Bueno, vos has escrito mucho sobre el tema del evento de lo que sucedió durante la pandemia en la fiesta de Olivos. Me parece que ese es el contraejemplo. Es el poder como abuso o el poder como servicio. Condición fundamental del poder como servicio es tener un plan que sirva para solucionar los problemas principales de la Argentina y la pobreza, sin duda, es uno de los principales. Gracias, Franco, por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, un gusto. Placer hablar con el canal de nuestra ciudad. Hasta luego. Franco Mochi, ex ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Fundación Pensar, nos contaba qué pasó en la reunión de hoy de Juntos por el Cambio. Breve tanda y a la vuelta te contamos en el tintero las últimas noticias del día. Hay una perlita de La Rioja que la tenés que escuchar. Ya volvemos. Nos hacen discutir entre nosotros mucho. En verdad lo que estamos discutiendo en la Argentina es lo que queremos preservar los derechos que desde 1945 hasta hoy ganaron los que trabajan y los que quieren quitar esos derechos. No puede ser que los precios suban como suben solamente por la especulación que existe en un mundo en guerra y porque gran parte del mercado de alimentos se ha retirado y ha dejado de ofertar. Cada ministro mío tiene una misión central que cumplir en este momento y es que el salario crezca y es que el bolsillo de los argentinos crezca y es que los salarios le ganen a la inflación. Bueno, un encendido Alberto Fernández en el acto donde algunos decían, ojo que a partir de este acto Alberto Fernández se relanza. Debe ser como la 10ª el relanzamiento del albertismo, ¿no? Reitero lo que decíamos cuando comenzaba el programa. Invitaron a todos los gobernadores durante toda la semana, hicieron lobby para que vayan todos, fue uno solo, Sergio Uñac. Prácticamente nula la presencia de intendentes del conurbano y prácticamente nula la presencia de esos diputados que no son albertistas, que tampoco son kirchneristas, que se sabía que no iban a estar, pero no fue muy fuerte el apoyo hacia Alberto Fernández. No, ahí estamos viendo fotos y bueno, estas fotos un poco lo que revelan es lo que ya conocíamos, ¿no? A un Alberto Fernández que tiene un fuerte apoyo de sindicatos, de la CGT y de movimientos sociales. Por ejemplo, lo vemos a Emilio Pérsico, que es dirigente del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Vemos a Pablo Moyano, a Daer. Bueno, Leandro Santoro, que es de riñón de Alberto Fernández. Sin embargo, con Leandro Santoro, que solía ser uno de los voceros, una de las espadas que defendía Alberto Fernández, algunos en los últimos días pusieron un signo de interrogación, porque muchos de las espadas de Alberto Fernández, Leandro Santoro era uno de ellos, aparte es una persona que de buena verba, que suele explicar bien las cosas, se habían borrado un poquito de la escena política, ¿no? Uñac, el único gobernador que participó del acto. Bueno, un acto, como decíamos, con faltas resonantes de algunos ministros, ¿no? Sí. Entre los ministros presentes estuvieron Martín Guzmán, Culfas, que son de riñón de Alberto Fernández, bueno, el jefe de gabinete Mansur, Ferraresi, Catopodis, el embajador Scioli, como decís vos, y Sergio Massa. Bueno, lo de Sergio Massa era previsible, porque si el acto era Cristina, Sergio Massa iba a estar igual. Yo siempre digo, Sergio Massa es una moneda que cae de canto, ¿no? Nunca sabes de... Está en los dos lados. Está en los dos lados, nunca vamos a mostrar la cara, siempre va a estar ahí. Obviamente el gabinete tenía que estar.
Sin embargo, a ver, lectura, un poco esto me lo contaba Ceci Devana, que cubrió para el Diario de la Nación, no se celebraba, no se aplaudía con la misma euforia que aplaudían algunos ministros como Mansur, como Daniel Scioli, como hicieron Soria, por ejemplo, y otros ministros que ellos son más cristinistas que del lado de Alberto. Y que estaban en una segunda fila, claro, ¿no? un poquito más lejos. Más escondidos. Bueno, esta foto un poco revela lo que ya conocíamos, de que Alberto Fernández tiene algunos ministros que responden a él, la CGT que lo respalda, los movimientos sociales también, pero el resto de los funcionarios del Frente de Todos de la vereda enfrente. Dijo, después cantaron una canción relacionada con la UOCRA y el peronismo, y Alberto Fernández, estos detalles, a ver, yo creo que no lo hacen a propósito, sin duda, pero los organizadores deberían ser un poco más cuidadosos, porque Alberto Fernández terminó su discurso comprometiéndose a hacer todo por la causa, por el pueblo argentino y por todo lo que llevó a que al Frente de Todos ganara y vamos a cumplir con las expectativas. Algo así dijo, no en esas palabras. Terminó de hablar Alberto Fernández y empezó a sonar una canción. ¿Sabés qué canción pusieron? ¿Cuál? Miénteme, de María Becerra. O sea, parecía hasta un chiste. Sí, Si lo cortás y lo ponés, parece que hasta se estaba mofando un poco del discurso. Y digo, en ese aspecto deberían haber sido un poco más cuidadosos, ¿no? Uno de los puntos medulares del discurso fue el aumento de precio de los alimentos por la guerra en Ucrania. Él viene de una gira en Europa en la cual se declaró europeísta y ahora criticó las medidas, las sanciones de Europa a Rusia que están provocando el alza del precio de los alimentos. Y ahí entra el otro tema que se conoció hoy, que es que la Secretaría de Comercio Interior, comandada por Feletti, pasa a responder a Martín Guzmán dentro de la órbita del Ministerio de Economía. En lugar de cambiar hombres y nombres, cambiaron el organigrama, dijeron. Sí, entonces agarraron una secretaría que era independiente y la ponen bajo la órbita de la Hacienda. Esa secretaría era de Desarrollo Productivo, la pasan al Ministerio de Economía. Sí. ¿Y esto qué puede significar? ¿Que Feletti se puede ir? ¿Que puede aceptar? ¿Qué orden tendrá Feletti de Cristina Kirchner? Hoy la lectura de algunos colegas era esta decisión del presidente empodera a Martín Guzmán. Martín Guzmán queda a cargo del control de precios y de la inflación. Yo disiento con esa lectura. A mí esta decisión me hace acordar muchísimo lo que pasó en 2020 con la Secretaría de Energía. En 2020 pasó lo mismo. La Secretaría de Energía dependía de Culfas y la movieron bajo la órbita de Guzmán. ¿Guzmán pudo controlar lo que se decía en esa secretaría y en las subsecretarías? No, nunca lo pudo hacer. Ni siquiera al día de hoy. De hecho, tuvo un problema porque no pudo echar un subsecretario, Federico Basualdo. Feletti sigue respondiendo al cristinismo. No hay ningún tipo de cambio. Feletti hace un mes, cuando la inflación fue de 6,7, dijo, yo puedo controlar algunos precios de la góndola, pero es tarea del Ministerio de Hacienda bajar la inflación. Ahora Roberto Feletti, ves que ahí vemos el Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, no va a hablar más bajo esa sigla, sino que va a decir Ministerio de Hacienda. Él va a ser parte del Ministerio de Hacienda, con lo cual es un compromiso, porque ¿cómo va a ser ahora para criticar? Ya era raro que critique a un ministro, digamos, dentro del mismo gobierno, pero ¿cómo va a ser ahora para criticar a su jefe directo, que va a ser justamente Martín Guzmán? Eso es algo que viene sucediendo, ¿no? Funcionarios de segunda y tercera línea criticando o desautorizando al presidente. Lo hemos visto. Yo creo que esta decisión le pone mucha presión a Martín Guzmán. Mucha presión porque el cristinismo ahora va a ser mucho más crítico con respecto al aumento de la inflación con el ministro de Economía. Bueno, viste que hablamos con Sheila Wilken sobre la inflación, que la gente relaciona inflación con pobreza, pero también con corrupción. Bueno, pasan cosas, no solo en el orden nacional, sino que en el interior. También la inflación tiene que ver con políticas o exceso de gasto público municipal y provincial. Pasó algo en La Rioja en las últimas horas que pasó un poquito desapercibido y que tiene que, como protagonista, este señor, Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja. ¿Sabes qué hizo Quintela? Él tiene mayoría en la Cámara de Diputados Provinciales de La Rioja. Hizo sancionar una ley para que a partir de ahora todos los gobernadores, vicegobernadores y presidentes de los tribunales de justicia tengan una pensión permanente cuando dejan el cargo. A ver, si me entendés, ya tienen una jubilación, ya tienen un ingreso para haber ocupado un cargo público, como cualquier empleado público jerarquizado. Un gobernador es más que un empleado bancario, pero no deja de ser un dependiente del Estado. Bueno, a eso le agregó una especie de ingreso universal o de una pensión solo para 3 personas: gobernador, vicegobernador y presidente del Tribunal de Justicia. En este caso va a ser para él mismo, para Quintela, para el vicegobernador actual y para el presidente del tribunal.
y afecta a algunos exgobernadores que todavía están vivos, ex vicegobernadores que están vivos. Por ejemplo, si Carlos Menem hubiese estado vivo, estaría cobrando esta pensión que, digamos, de no sé de dónde la sacó, hizo sancionar la ley. ¿Y sabes qué? Todo el mundo se pregunta, ¿de cuánto va a ser la pensión? No, el monto lo va a poner Quintela con un decreto. Entonces, cuando la gente ve eso, cuando la gente ve ese abuso de poder, porque de eso se trata, abuso de poder, decir, bueno, tengo mayoría de diputados que me responden, me hago sancionar un retiro económico, una pensión para mí, para mis dos personas de mayor confianza, la ligarán otros que estuvieron antes, pero yo me aseguro esto. Y cuando la gente ve eso, que cobra 33.000 pesos de jubilación mínima, es cuando se enoja con la política. Y después aparecen algunos personajes que hablan de la casta. ¿Me entendés? Ahí es donde se interpreta la bronca a la gente con actitudes como la del gobernador. Hay dos Quintela. personajes que hablan de la casta. Milei es uno, la otra es Cristina. Cristina habla de la casta en el Poder Judicial. Sí, pero bueno, a veces los extremos se tocan. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un lindo fin de semana. El lunes a las 21 horas los encontramos nuevamente aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Lindo fin de semana. Chao.